tienen que ver con la semejanza, ¿no? Temas que derivan de la semejanza. Entonces, así que habíamos quedado con una imagen pendiente en el GeoGebra de dos triángulos que eran semejantes. Dijimos que compartían un ángulo, tenían un ángulo en común, y los otros ángulos estaban inscriptos en una misma circunferencia. Entonces resultaban ser semejantes. Por esa razón, podemos plantear varias proporciones, pero uno busca plantear la proporción que es conveniente para poder expresar esta cuestión de la, de la potencia. ¿Y qué era la potencia? La potencia es un número que resulta ser el producto entre dos números. Yo tengo una circunferencia, un punto exterior, y trazo rectas secantes, va a ser constante el producto de los segmentos. Y el punto exterior se llama P, y donde corta una secante lo llamamos A y A', y la otra secante B y B', entonces decimos que PA por PA' es igual a PB por PB', y eso es la potencia. Particularmente en el caso de los puntos de tangente va a quedar TP al cuadrado, va a quedar TP por TP. ¿No? ¿De eso alguna pregunta? ¿De la potencia? ¿No? Seguimos. Si tenemos dos circunferencias, hay puntos del plano que dadas dos circunferencias tienen igual potencia respecto a ellos. O sea que la potencia, voy a compartirla de GeoGebra. Acá está. Vamos a ver esto un poquitito. Bueno, acá. Nosotros tenemos un punto P. ¿A dónde renombrar? Y si trazamos una recta que sea secante a la circunferencia, tangente, bueno, voy a pasar por un punto C. Paso. Ahí está. Esta recta corta la circunferencia en C y en otro punto ahí está, ¿no? Bueno, en estos dos puntos, entonces, PD por PE nos da un numerito, nos da un número. Y si multiplicamos, si tomamos las medidas de esos segmentos y las multiplicamos, nos da un número. Ese número va a ser la potencia de P respecto de esa circunferencia. Si yo voy cambiando distintos puntos, también nos va a dar el mismo número. Ahora, si yo hago lo mismo con respecto a la otra circunferencia, con el mismo punto P, también puedo encontrar la potencia de P con respecto a esta circunferencia, que va a ser el producto, voy a cambiar de nombre, PG por PH.
¿será igual la potencia respecto de esta circunferencia que respecto de esta? ¿A ustedes qué les parece? O sea, PD por PE es lo mismo que PG por PH. Espera, bueno, mientras lo piensan. ¿Qué les pareció? Esto por esto, miren, PG, perdón, PD por PE. Pues tenemos PG por PH. ¿Dará lo mismo o no? Para mí no por las distancias, o sí. Claro, o sea, mira, si yo lo voy a mover al P. Entonces yo pongo acá. Voy a correr este para que seguir corriendo. Mira, ponele, ¿no? Esta medida PG, PH, bastante grande. Las dos son mayores, PG y PH son mayores que PE y PD. O sea que el producto va a ser mayor. Que ya directamente son, cada factor es mayor que cada uno de estos, mirando a simple vista, ¿no? Entonces, no es igual la potencia respecto de una que de otra circunferencia. Supongamos que esta, en vez de estar acá, la tengo en la casa de mi mamá, esta circunferencia. En un plano que se extienda, no sé, a 3 kilómetros para allá. Claramente no, porque tengo esta medida que está en centímetros y si esta la tengo a 15 kilómetros para allá, no va a tener la misma potencia. Pero hay puntos que sí podrían tener la misma potencia. Supone que este, este punto quizás sí tenga la misma potencia respecto de las dos. O no, o quizás no, pero algunos sí pueden llegar a tener. A lo mejor yo hago la cuentita para acá, me da 15, y para allá también 15. Bueno, esos puntos que tienen igual potencia van a constituir un conjunto, y ese conjunto se llama eje radical. El eje radical, y es una recta, tiene igual potencia respecto, el eje radical de dos circunferencias, tiene igual potencia respecto a las dos. Si las circunferencias son secantes, voy a poner acá esto. Si son secantes, este eje radical, ay, ¿qué punto seguro pasan por el eje radical? O el eje radical, ¿por qué punto seguro va a pasar? Por donde se intersectan las dos circunferencias. Tal cual. Tengo esta. Bueno, porque los puntos estos dos, D y E, tienen igual potencia respecto de las dos, que es cero. No lo dije, pero en el caso de la potencia, un punto mismo de la circunferencia es cero respecto a esa circunferencia. Porque uno de los factores, yo trazo cualquier recta que pase por D, lo corta la circunferencia en D y corta en otro punto, o es tangente. Pero si corta en D, ya de D a D ya me da cero. Y cero por lo que sea es cero. Entonces el eje radical pasa por estos dos puntos. Es decir, que todas las rectas secantes que yo trace por puntos que pertenecen
va a tener igual potencia. Acá. Se corta en dos puntos, en este punto y en este. La potencia respecto a esta circunferencia es la misma que respecto a esta. O sea que FK por FL es igual a FJ por FY, creo que dice. Eso no dice, sí. Eso va a pasar con todos los puntos. O sea que en el caso en que las circunferencias son secantes, justamente es la recta que pasa por los puntos de intersección. Si queremos hallar el eje radical de dos circunferencias que son exteriores, como teníamos hace un ratito, ahí está, vamos a mover. Bueno, tenemos estas dos circunferencias. Lo que hacemos para hallar ese eje radical es trazar una circunferencia auxiliar que sea secante a las dos dadas. Por ejemplo, ¿ven? Esa corta las dos circunferencias. No sé, ya la voy a cambiar el trazo. No sé si se ve. Bueno, esta circunferencia es secante, o sea, hacemos una auxiliar a propósito, ¿no? Que sea secante a las dos. Entonces buscamos los puntos de intersección y trazamos los ejes radicales de la auxiliar respecto a la primera, a esta circunferencia. Este es el eje radical. O sea que todos los puntos de esta recta tienen igual potencia respecto a la auxiliar y a la que tenía acá, a la primera que tengo acá. Hago el otro eje radical y este eje radical tiene igual potencia, todos sus puntos tienen igual potencia respecto al auxiliar y a esta circunferencia. Entonces yo tomo este punto de acá, tiene la misma potencia con respecto a la verde y esta que es radio menor. Si tomo, no sé, este acá, con respecto a esta de radio mayor y a la verde. Pero si tomo particularmente el punto de intersección de las dos, que es el punto J, este punto J tiene igual potencia respecto de las tres circunferencias. De esta chiquita, de la verde y de la grande, porque están las dos, los dos ejes radicales. O sea que este punto J es un punto que pertenece al eje radical de esta circunferencia que tenía y de esta chiquita. ¿Cómo, ya encontré un punto? ¿Cómo encuentro otro punto? De la misma forma. Trazo otra circunferencia auxiliar, que sea secante a estas dos. Trazo los ejes radicales. Hacer la intersección así. Esta, y esta, esta, y esta. Y hago los ejes radicales de la auxiliar que hice recién de cada uno. ¿Dónde está?
acá y acá. Y ahí. También se cortan en un punto, que también es un punto del eje radical. ¿De quién? De las que tenía originalmente. Entonces, esta recta que pasa por R y por J es eje radical de estas circunferencias, de las dos circunferencias dadas. Esta sería la solución. Este R. Se observan, después lo vamos a estudiar en una práctica, algunas cosas que por ahí no las digo para decirlas después. El eje radical es perpendicular al segmento que determinan los centros. En el caso de que las circunferencias sean tangentes interiores o tangentes exteriores, el eje radical es tangente a la circunferencia, en el punto de tangencia. Si son tangentes interiores, esa es así. Tangentes interiores, es tangente en el punto de tangencia, a las dos, y las exteriores pasa lo mismo. Vamos a ver, porque ahora les voy a dar un problemita para que resuelvan, pero antes quiero dar otra cosa. Entonces vamos a poner uno nuevo, conectando todo. Guardar. Y es como trazamos la tangente a una circunferencia de un punto exterior. Si tenemos que trazar la tangente de una circunferencia a un punto dado de la circunferencia, primero voy a hacer la circunferencia. ¿Están usando el GeoGebra para estudiar en esta materia o en otra? Tengo que lo usen. Igual todos lo queremos el GeoGebra. Si alguno no lo quiere, después le va a agarrar cariño porque te salva de un montón. Bueno, si quiero trazar la tangente de una circunferencia por un punto que le pertenece, tengo que hacer el radio, o sea, tengo que tener el centro de la circunferencia. Si no lo tengo que buscar. Elijo 3 puntos de la circunferencia y con 2 mediatrices ya encuentro el centro. Ya está dado el centro junto con la circunferencia. Lo que hago es trazar la recta, o semirrecta también, cualquiera de las dos, que pase o con origen en el centro, que pase por el punto, y luego trazar la perpendicular a esta recta. ¿Por qué? Porque la tangente es perpendicular al radio. El punto. Esta es la tangente, la perpendicular. Les podemos hacer algunas posiciones. Es perpendicular al radio y es la tangente de la circunferencia en ese punto. Pero también podemos trazar tangentes a la circunferencia del punto exterior. Entonces, en tal caso, es importante saber cuál es el punto de tangencia, cuáles son los puntos de tangencia. Yo quiero trazar las dos tangentes a esa circunferencia desde el punto B. Y GeoGebra te lo hace. Tangentes dice marcar el punto y después la circunferencia. Ahí está. Bueno, ahí están las tangentes. Con regla y compás, ¿cómo hacemos? Con regla y compás, lo que hacemos es el segmento AB, en primer lugar.
buscamos el punto medio del segmento. Y trazamos la circunferencia. Concentro en ese punto medio y que pase por ahí por 2. Esa circunferencia es una circunferencia auxiliar. Corta la circunferencia dada en 2 puntos. Esos son los puntos de tangencia. Entonces, una vez que ya tengo los puntos de tangencia, puedo trazar las tangentes. Ahí está. D y E son los puntos de tangencia. Entonces ahora las trazo. ¿Por qué decimos que son los puntos de tangencia? Porque si yo hago este triángulo, el segmento de este triángulo porque sea mejor, así se queda pintado. Este triángulo que está acá es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Tiene un ángulo recto, que es este. El ángulo E. Este triángulo, el ángulo E, es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque este ángulo, el ángulo E, está inscrito en una semicircunferencia. Este es el diámetro. Porque está inscrito en este arco al ser la mitad de la circunferencia es una semicircunferencia. Semicircunferencia es un arco. Y es igual a la mitad, este ángulo, el ángulo E, es igual a la mitad del central correspondiente. El central correspondiente es de 180 grados. Por lo tanto, es de 90. Si es de 90, el ángulo entre el radio y la recta es de 90 grados, entonces es tangente. Porque la tangente está perpendicular al radio en ese punto. Entonces, bueno, se traza de esa forma. Hago una circunferencia auxiliar, concentro en el punto medio, ¿dónde corta? Ahí esos son los 2 puntos de tangencia. Una vez que los encontré, ya con un punto y otro punto tengo una recta. Ahora les voy a dar 2 actividades para hacer un ratito, van a trabajar. Una es, lean, busquen cómo se traza o cómo se encuentra el eje radical de una circunferencia interior a la otra. Bien, tenemos una circunferencia y una interior. Entonces tenemos que trazar el eje radical, ¿cómo podemos hacer? Tomen nota de eso que les digo. Y otra actividad que van a tener es, a ver, voy a dejar de compartir de vuelta, donde andamos, tareas de directo, acá. El otro, entonces, hallar el eje radical de 2 circunferencias, una interior a la otra. Esa es una. Y 2, trazar una circunferencia que sea tangente a una recta dada R. ¿Y qué pasa? Por 2 puntos. Dado A y B situados en una secante a R. Pero no de R. Bueno, voy a hacer un caso particular, ¿no? Pero hay que analizar los casos generales. Entonces, trazar una circunferencia que sea tangente a una recta dada R que pasa por 2 puntos situados
dos puntos dados. Ahí ve, situados en una secante A R. Yo tengo la recta R y dos puntos. A y B. Claro, son así, ¿no? ¿No repite el primero, profesora, por favor? Sí, trazar el eje radical de dos circunferencias, una interior a la otra. Entonces serían dos los problemas, ¿no? Tenemos dos circunferencias. Una interior a la otra. Buscar el eje radical. ¿Dónde quedará el eje radical y cómo lo buscamos? Ese es un caso. El otro caso, tenemos una recta R y dos puntos. De acá a ahí B. Y si no hay, ¿no? Entonces, tenemos una circunferencia. Que pase por estos dos puntos y que sea secante, por ejemplo así, que sea secante, no que sea tangente, de acá, a esta recta. No sabemos el punto de tangencia. Sabemos que tiene que ser tangente. Nos vamos a trabajar un ratito en eso. Yo pienso que 20 minutos, entre que buscamos, investigamos, vamos a hacer en grupo. ¿Cuántos somos? Perdón, profe, no escuché la segunda, me faltó. Perdón. La segunda es esta. Ahí está. Con la primera. Lo podemos también trazar, ¿no? El eje radical. Estos son los dos iniciados. Ahora sí. Sí, gracias. Voy a hacer 4 grupos. 4 grupos. Uno de 4 y 3 de 3. Me parece que cuando yo ponga, les sale a ustedes la opción para cliquear y poder trabajar en grupo. Ahí está.
¿Cómo nos fue? Preguntó. Sí. ¿Cómo le fue con las actividades? La primera, hola. La primera, bien, lo saqué fácil. La segunda estoy tratando de descifrar todavía el enunciado. Ujú. No lo van a entender. ¿Cómo hicieron? A ver, la primera. Se traza una circunferencia exterior que corte las dos primeras. Ujú. Sería como una circunferencia auxiliar, ¿no? Claro. Que corta a ella, que es secante, digamos, ¿no? A las dos. A ver, vamos a hacer lo que Sí. me decís. Nosotros hicimos lo mismo. Ujú. Mira, vamos a hacer centro del punto. Ahí está, ¿no? Esta. Siempre cuando uno lo hace yo porque acá no tengo la posibilidad, pero cuando lo hago en el pizarrón, se fijan el trazo que uno usa para una cosa. A veces, bueno, no quiero tardar demasiado en esto, pero bueno, ¿no? El trazo de las cosas, ustedes ven ahora quedó muy clarito, y yo no sé si ustedes lo ven si tenés un teléfono. Entonces, como que bueno. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esa? Ahora marcamos las intersecciones de esa circunferencia auxiliar con las otras dos. Uh-huh. Acá hay unas, y H y G, ¿no? Sí. Y ahí está, JI. Ahora trazamos una semirrecta desde los dos puntos de intersección de ambas circunferencias, o una recta. Sí, 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 HG, que sería el eje claro. radical. Ese es el eje Los radical dos, exactamente, los dos ejes radicales. de la que es exterior a esta, el auxiliar y el otro. Uh-huh. Ahí está. Ahora la intersección de esas dos rectas. Está este punto. Sí. Y ahora una perpendicular desde ese punto, hay que hacer una recta de los dos centros, de las dos circunferencias, y se traza una perpendicular al punto de intersección de los dos ejes radicales. Uh-huh. Todo esto, viste, estamos haciendo con GeoGebra, pero después, bueno, uno lo hace, como se hacen los trazados. El color ahí. Ahí está. Este es el eje radical. Muy bien. Lo dijiste muy bien también. Quiero ver si puedo mover algo. A ver si tenemos suerte. Ahí está marcando, ¿ves? La estoy moviendo como haciendo variar los ejes. Lo que pasa que justo voy tomando puntos de los ejes. Si lo corro mucho, a ver, justo no queda secante a uno. Hay que tener cuidado. Bueno, ahí va quedando. Y bueno, lo que podíamos hacer también es volver a repetir el procedimiento con otro auxiliar. Es la otra opción que queda. O sea, dos veces con dos auxiliares distintas. Lo que a uno le quede más cómodo, porque hacer la perpendicular en el GeoGebra es bastante sencillo, pero por ahí hacerla a mano, con regla y compás, no es tan sencillo. A ver, estamos haciendo acá las líneas que van. Yo igual después les voy a mostrar alguna construcción hecha a mano. Les voy a sacar una foto y se las voy a poner en la plataforma.
¿sí? Para que vean cómo tienen que quedar los trazos, los arquitos que se van haciendo con el compás, cómo manejar el lápiz tenés que apretar más y apretar menos. Lo mismo pasa en el pizarrón, pero bueno, el año que viene me imagino que sí vamos a tener un pizarrón, también les muestro ahí en el... Pero bueno, este es otro recurso que usamos este año en GeoGebra, que otros años, el año pasado también lo usé, pero antes de eso no lo usábamos. Pero bueno, todo suma. Bueno, esto Profesora, una pregunta. Sí, Y el eje que determina los dos puntos de centro de las dos circunferencias, ¿no puede ser eje radical también? no, esa recta no es eje radical, no. Ok, está bien. Fíjate mismo, por ejemplo, el punto C, ponele, ¿no? El punto C. Si fuera eje radical, tendría que tener la misma potencia respecto a la circunferencia chica que a la grande. Y mira, con respecto a la chica, te queda el radio al cuadrado de la chica, porque es C, pues con este punto, ¿no? Que es la intersección. C, por este, C, no sé, H, poner que sea este punto, o CR, poner que este es R, CS. Entonces, como la medida es la misma, el radio al cuadrado. Y negativo porque es un punto interior, entonces una está tomada en un sentido y la otra en otro. Te va a quedar el radio al cuadrado de esta. Y con respecto a la grande, ya este segmento C, poner este punto, ya este es más grande que el radio. Este segmento C y este punto. Y este otro C y este otro punto, mucho más grande que el radio. Así que la potencia de C con respecto a la circunferencia grande es mayor que C con respecto a la chica. Así que no forma parte del eje radical ese punto. Vos decías, estábamos hablando de esta recta AC, ¿no? ¿De eso me Sí, estabas sí, sí, está diciendo? bien. Sí, Claro, bárbaro. ¿ves? No, claro. Sí. Bueno, vamos a hacer el otro. El otro, ¿cómo le fue con el otro? ¿Lo pudieron resolver? Son un poco charlatanes ustedes. ¿No les gusta hablar? ¿No les gusta hablar por Zoom? Bueno, después cuando sean profesores van a tener que hablar un montón. Así que si quieren aprovechen para estar callados ahora. Cuando tengo que hacer una construcción, un trazado, siempre es muy bueno, y lo charlamos el primer día que los conocí, hacer lo que llamamos la figura de análisis. La figura de análisis es como si el problema ya estuviese resuelto, ¿no? Acá teníamos que hacer una circunferencia, el tema era que debemos hacer una circunferencia, es como hacerse un dibujito para uno mismo. Poner dos, ¿no? Tenemos una, acá voy a hacer así, voy a marcar un punto acá, y voy a hacer una recta, como que lo haces al revés al problema, no esta tangente, ahora pongo los nombres que corresponden, ahí está, y vamos a poner centro O. Ok, vamos a poner T. ¿Qué es una figura de análisis? Es un dibujo terminado. Acá lo estoy haciendo al revés, ¿no? Vamos a tomar dos puntos, como si ya estuviese hecho. Esta recta que tenemos, los datos, ¿cuáles son? Esta recta, vamos a hacer un color. No, para. Cuando vos haces algo que no va, se me hizo. Bueno, acá pues si después se me empieza a marcar todo. Voy a marcar los datos. Mirá, datos eran esa recta y estos dos puntos. Este, que dice que estaban en una secante.
a ella. Los puntos AB. Y una recta, estos son secantes, no están en una tangente, en una paralela, digo. Ni tampoco decía que era perpendicular, podría serlo, pero no decía. Esos son los datos, lo que está en rojo. Y lo otro lo hice yo. Yo lo dibujé de modo tal que ya es una figura construida. Por eso hice primero la circunferencia y después todo lo demás. Pero en realidad el problema me dice, no, vos tenés una recta que es la roja, los dos puntos rojos. Bueno, yo hago el dibujo como ya terminado y digo, bueno, a ver qué propiedades o qué cosas puedo mirar acá. Porque esa es la gracia de la figura de análisis. Que a uno se le ocurra alguna idea. De por sí, una construcción geométrica es un problema, como todos los problemas de la matemática, es un problema. Entonces uno usa lo que sabe, pero tiene que usar el ingenio y darse cuenta también. A mí me pasa muchísimas veces, cuando después empezamos a hacer las prácticas, y como problemas, ejercicios, claro, a veces no salen, y después cuando lo resolvemos, ay, pero yo no me di cuenta. Y todo lo que usás son cosas que uno sabe, todo lo que tienes que usar para resolver eso. Pero lo que no se te ocurre es usarlo. Para lo cual, bueno, un poco va en la práctica, estar habituado, y tampoco tanto, porque si el problema es bueno, no va a ser igual a otro. Esos ejercicios de repetición que tanto acostumbramos a poner los profesores de matemática, está bien que los pongamos, hasta cierto punto, porque yo siempre digo, la matemática no es como el vóley que tenés que practicar el saque de arriba hasta que te sale. No es, me pongo a practicar. No, es cuestión de razonar la teoría y aplicarla. A veces estamos muy acostumbrados que en la escuela, desde chiquitos, hacemos cosas reiterativas. Entonces, normalmente nuestros alumnos o nosotros mismos sabemos hacer algo, pero no sabemos ni por qué lo hacemos así. Sabemos hacer porque lo repetimos y lo hicimos 1000 veces, pero no sabemos por qué estamos haciendo eso, ¿no? Bueno, la idea es que la ejercitación que uno dé ayude a pensar y que finalmente uno no esté resolviendo cosas porque hace un algoritmo o porque repite un formato que aprendió. Bueno, si nosotros miramos acá, va a haber un punto que va a ser muy importante, perdón, que es este, que si bien no lo conocemos, lo podemos hacer, porque como tenemos AB y la recta R, este punto lo podemos hallar fácilmente. Podemos encontrar fácilmente este punto. Bueno, entonces, ¿qué interesa este problema? Y conocer este punto de tangencia. Este punto de tangencia es el que yo quiero conocer. Porque si yo lo conozco, entonces ya hago la circunferencia. Hago la mediatriz de este segmento, la mediatriz de esta, o la mediatriz del segmento AB y trazo la perpendicular a la recta por T y encuentro el centro. El centro, o sea, no conozco toda la circunferencia y por supuesto no conozco el centro, porque si no la conocería. O sea que esto que está acá dibujado me ayuda a pensar. Así como está, yo no sé qué hacer, pero fíjense esto. A ver. Circunferencia por 3 puntos. Si yo hago una circunferencia que pase por estos 3 puntos, o sea, mejor dicho, una circunferencia que pase por A, por B, cualquier circunferencia que pase por A y por B, por ejemplo, hago un punto más grande, este punto C pertenece al eje radical de esas dos circunferencias. La circunferencia no la tengo, pero si yo la tuviera, este punto C pertenece a al eje radical. Es la circunferencia que pasa por ahí por B. Y yo hoy les enseñé cómo trazar la tangente de C a esta circunferencia, porque la tengo, esta no. La voy a marcar acá, como con verde. Yo esta circunferencia la quiero tener, pero no la tengo, es la que busco. Entonces, si yo tengo esta y trazo la tangente, estoy haciendo acá, a esta, ¿qué pasa que no se me hizo? Ahí está. Trazo las tangentes, esas tangentes, y encuentro esos puntos de tangencia. Uno solo está bien, esta la voy a borrar porque no la preciso.
Acá, con 1 me alcanza. Esta recta tangente, en este punto, CE al cuadrado, es la potencia con respecto a esta circunferencia. Porque dijimos que la potencia que es CA por CB. Miremos ahora esta nueva que hice, ¿no? CA por CB. Que es lo mismo, yo les dije que hacer CE al cuadrado. Este es el punto de tangencia. Sería CE por CE. O sea que esta medida al cuadrado es lo mismo que el producto de CA por CB. Y en esta que no la tengo, la potencia es CA por CB también. O sea que este CT por CT me va a dar lo mismo que CA por CB, que CE por CE. Por lo tanto, esta medida CT es la misma que CE. Porque la potencia es C, el segmento C, que es el tangente, al cuadrado. Miren, fíjense que es la misma medida. Yo voy a hacer centro y punto, circunferencia, que pasa por C y pasa por E, y es la misma medida que T. Fíjense que T está en esa circunferencia. Es más, me voy a mover un poquito ya si se ve mejor, porque me quedo todo amontonado acá. Mira, yo voy a agrandar esto. Mira. Esta medida es la misma que esta. Justamente es la medida de la potencia. Porque la potencia con respecto de este punto C, que pertenece a este eje radical, es la misma con respecto a la verde que con respecto a la grande, esta que dice auxiliar. ¿Y cuál es la potencia? CE al cuadrado. O sea que la medida de CE es la medida de CT. Entonces, saco el dibujito de este análisis, lo corto. Vamos a ponerlo. Voy a poner de vuelta los puntos. El punto A y punto B. Voy a poner su nombre. Esos son los datos. A y B. Primer paso. Trazamos entonces, estos son nuestros datos. Trazamos la recta AB. Buscamos el punto de intersección de esa recta con la recta dada. Ahí está. Ese es el punto de intersección. Bien. El primer paso trazamos la recta, segundo paso buscamos la intersección. Tercer paso. Construimos una circunferencia auxiliar que pase por A y por B. Para lo cual tendremos que hacer la mediatriz del segmento AB, elegir cualquier punto de esa mediatriz como centro y hacer la circunferencia auxiliar. Eso a mano. En GeoGebra, voy a usar circunferencia que pasa por 3 puntos, por A, por B, un punto cualquiera. Ahí está. Así que tercer paso, hacemos la circunferencia auxiliar que pasa por A y por B. Cualquiera. Cuarto paso, trazamos la tangente desde el punto F, este punto. F a esa circunferencia auxiliar. Y como hicimos hoy, en GeoGebra, es así. Seleccionar el punto, me dice. Ahí está. Perdón. Me corrí esto para que no moleste. Esta con una alcanza, así que la otra no la voy a... Busco ese punto de intersección. Que incluso ni siquiera hace falta hacer la recta tangente, porque si vos haces la semicircunferencia, ya directamente marcar el punto de tangencia, porque cuando construir la tangente, primero hay que marcar el punto de tangencia, después hacer la recta tangente. Eso es lo que nos interesa, el punto de tangencia, no esa recta. Pero bueno, acá sí.
esta medida FH es la medida del segmento FT. Así que haremos la circunferencia, ¿dónde andamos? Acá, de centro y punto, acá. Centro en F, que pasa por H, y acá está el punto T. El punto de tangencia. Entonces, ya teniendo 3 puntos, hago la circunferencia que necesitaba. Voy a hacer yo acá en el GeoGebra circunferencia por 3 puntos, pero como nos vamos a ver alguna vez en el pizarrón, ustedes van a ver que yo no tengo pereza de hacer todos los pasos que hay que hacer en el pizarrón y no solamente hacer clic, clic con el GeoGebra. Van a ver que hago todo lo que hay que hacer, ¿eh? Acá estoy como haciéndome la viva porque tengo GeoGebra, pero en el pizarrón lo hago todo. Hago de la mediatriz, bueno, toda esa historia. Entonces hago la circunferencia que pasa por A, por B y por el punto de tangencia, y esa es la solución. Esto es lo que yo tenía que hacer, esto es lo que yo buscaba. ¿Alguien observó algo en particular en todo esto? ¿Alguna cosa en particular? Entonces, datos de esta recta, a ver, 12 pasos. Y cuando yo hice esta circunferencia, no cortó solamente acá en I, a la recta. También la cortó en J. Entonces, este problema admite 2 soluciones. Admite como solución esta circunferencia y admite como solución otra circunferencia más. Que es esta. La que pasa por J, A y B. Es bastante grande. Ahora vamos a achicar el GeoGebra para que la podamos ver mejor. Ahí están, esas dos. Tiene 2 soluciones este problema. Vamos a achicar a ver si me la achica, ¿no? No, mira que se me juntó con el otro, claro, que yo dejé el otro acá, no lo sé. Pero bueno, acá está la otra circunferencia. Está la que me quedó con un T con el otro, una semirecta opuesta. Voy a poner a desaparecer esto. No, todo esto que está acá era la figura normal. Entonces quedan esas 2 soluciones. Profe, pero ¿por qué la circunferencia grande cortan 2 puntos a la recta? Lo voy a agrandar. Porque yo quería, acordate que yo quería, la medida de, yo tengo este punto y este. Cuando busco cuando yo busco, yo digo que la medida del punto, la distancia de este punto F al punto de tangencia es esta medida, FH. Puede ser para este lado esa distancia, pero también esa distancia puede ser para este otro lado. O sea, puede estar en esta semirrecta o en esta. La distancia es la misma. FH es tanto lo mismo FI que FJ. Así que tenés 2 posibilidades, 2 puntos de tangencia. Como hay 2 puntos de tangencia, tiene 2 soluciones. Porque vos, ¿qué querías? La circunferencia tangente a esa recta que Pero, pasa por... pero J no es tangente de la circunferencia más grande. Ahí. Sí, pero porque hice algo mal. Y no sé qué hice mal. Ahora lo corro. Sí, pará. Lo saco. Me parece que pasa por el punto C de la circunferencia que hizo primero, profe. Sí, no sé qué quise hacer con eso. Pará. Saco. Si yo hice esta,
Aguanta. 9 por 3 puntos. Ahí está. Yo quería que pase por J, ¿no hice eso hoy? Por J se ve que no. Por A y por B. Ahí está, ahora sí. Y esta es la otra. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí, perfecto. Pero no sé, ¿viste por qué pasó? Que no enganché esos 3 puntos cuando la hice. ¿Alguien se acuerda? Yo pensé que había marcado J, A, B y no, se ve que no sé qué punto agarré. Entonces hago la que corresponde a A, B, I y A, B, J. Ahí estamos. Este era 3, tampoco. Este no tiene nada que ver. Ahí quedaría terminado. Estos 2 puntos son los datos. En rojo están los datos, color, y en negro quedó la auxiliar. Bueno, ese es uno como tantos problemas de construcciones geométricas. Para la semana que viene, yo ahora en estos días les pongo algún trabajito sobre la unidad 4, algunas preguntas para revisar la teoría, y ya empezamos a hacer y a corregir y a charlar sobre la ejercitación de la unidad 1. Así que ya... Profe, Sí, una preguntita con respecto al formulario de Google que hicimos de la unidad número 3. ¿Nos sí. podría habilitar para ver cuál de las opciones están mal, los errores, porque no los podemos ver? Bueno, Nos salta solo la nota, pero no nos dice en cuál nos equivocamos. bueno, lo veo y lo cliqueo ahí. Sí. Ah, bueno, gracias. Ustedes van a ver que hay algunos en particular que son para el detalle. Por ejemplo, ese que dice que si 2 rectas están cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes, por ejemplo. Pero lo que no dice el enunciado es que sean paralelas las rectas. Por eso es que si alguno puso que estaba bien, por eso. ¿Para qué está eso? No para decir, la profesora se quiere enganchar. No, para que cuando uno lee, lo lee así bien en detalle, porque, como digo siempre, no es que un enunciado son 3 carillas de un libro o un capítulo entero de lo que el viento se llevó. No, es cortito, ¿no es cierto? A lo mejor es un renglón, son 2 renglones. Pero en matemáticas ese renglón y esos 2 renglones dice de todo. ¿No? Que nuestras definiciones es como que en poco decimos un montón de cosas de la definición. Entonces, si por ejemplo dice sí, si las rectas están cortadas, 2 rectas están cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes, sí, no. En el caso en que las rectas sean paralelas. 2 rectas paralelas cortadas por una transversal, entonces ahí sí sus ángulos correspondientes son congruentes, si no, no. Entonces, eso es para que ustedes vean, pues, pero si yo vi que los correspondientes son congruentes, sí, si las rectas son paralelas, si no, no. Bueno, como eso, algún otro detalle que hay que tener en cuenta. Sí, ahora lo miro y se los habilito, pero pensé que se veía, pero bueno, viste, a veces hay que ir cliqueando algunas cositas ahí en el formulario. Bárbara, gracias. Sí. Bueno, entonces hacemos así, empezamos ya con la primera actividad,
de la unidad 1 y bueno, y con esa actividad de la 4. Estoy viendo el teléfono acá. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, profe, nos vemos. Fin de... Chao, Chao. buen día.